Hermano, muy buenos días. Hoy día es Día del Señor 19 de abril del año 2020. Vamos a entonces a continuar. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos. Hoy día vamos a estudiar, continuando con nuestro estudio de Romanos en el capítulo 15, versículos del 15 hasta el 21. Vamos a entonces hacer una oración. Todos me acompañan. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias porque eres un Dios poderoso y lleno de amor. Que esta mañana, Señor, nos hables a nuestro corazón. Que el poder del Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, tu palabra y así poder aplicarla a nuestras vidas. Que nuestro espíritu, Señor, se goce y se alimente con tu Santo Espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 15, versículos del 15 al 21. Tengo dos versiones, la versión de la Reina Valera y la versión de las Américas. Voy a usar la versión de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera, me puede seguir. Vamos a leer versículos del 15 al 21. Romanos 15, del 15 al 21. Dice así la palabra de Dios. Porque si perdón, el capítulo equivocado. Estaba leyendo el capítulo 11. Ya pasamos el capítulo 11, vamos al versículo 15. Capítulo 15, perdón. Romanos 15, del 15 al 21. Dice así, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico he predicado toda su plenitud, el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Titulado este sermón en esta mañana, el ministerio de Pablo a los gentiles. Es muy importante que sepamos porque el ministerio de Pablo a los gentiles, nosotros somos gentiles. Entonces, del punto de vista, diríamos, de herederos del Evangelio, heredamos el Evangelio por Cristo a través de la fe porque somos gentiles. No hemos nacido en un hogar hebraico, no hemos nacido con un trasfondo judaico de la ley, somos gentiles, y en algún momento de nuestra vida el Evangelio se nos predicó. En algún momento de nuestra vida hemos creído en el Evangelio. Pero vamos a transportarnos unos 2000 años atrás, en el tiempo de Pablo, porque tenemos que saber qué es lo que enseñó Pablo. Bueno, estuvimos viendo desde el capítulo 14 de que Pablo empieza hablando acerca de los problemas en la iglesia en Roma, entre los judíos cristianos, los gentiles cristianos en cuanto a comida y bebida. Unos se comenzaban a criticar a los que comían carne
Y los que comían carne criticaban a los que comían solamente legumbres o vegetales. Entonces Pablo al final dice que, resumiendo, al fin y al cabo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, están perdiendo el tiempo en juzgarse en cuanto comen o no comen, beben o no beben, o días. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Luego Pablo dice que al fin y al cabo, uh, todo es bueno que se come si se come en el Señor. Habla de los débiles en la fe. Pablo dice que los débiles en la fe son los judíos, aquellos que estaban comiendo legumbres. Y Pablo se pone en el capítulo 15 en adelante, los que somos fuertes en la fe, que empieza el capítulo 15, porque dice en el 1, así que nosotros los que somos fuertes en la fe. Entonces, ¿quiénes son los que son fuertes en la fe? Entonces pone Pablo y los que están comiendo legumbres. Ahora, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles. Muy bien. Entonces Pablo comienza a desarrollar, eso lo vimos la semana pasada. Entonces al desarrollar, Pablo pone como ejemplo el sufrimiento de Cristo. Cristo sufrió, él no consideró a sí mismo ser semejante a Dios, sino que él se despojó de sí mismo, él no miró por sí mismo, él miró por sus hermanos. Así como él lo hizo, nosotros tenemos que ser igual con los débiles en la fe. ¿Para qué? Para que unánimes, dice, a una sola voz, unidos, judíos y gentiles, en una sola voz, glorificamos al Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está hablando a los romanos, judíos y gentiles, en ese entonces, que tienen que dejar esas diferencias aparte, que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Lo que tiene que ver con el reino de Dios es la justicia, es la paz, es el gozo en el Espíritu Santo. Entonces, dejando al lado eso y uniéndonos en lo que nos une, es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Entonces, unidos podemos a una sola voz, glorificar a Dios el Padre, que es el propósito de la iglesia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 7 dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros. Entonces, como conclusión, ya que dejamos de lado la comida y la bebida y todo eso, y estamos concentrados en cuanto a lo que es verdaderamente el reino de Dios, entonces podemos aceptarnos unos a otros. Porque dice, como también Cristo, como ejemplo Cristo. O sea, Pablo está apelando al ejemplo de Cristo para la conducta del cristiano. ¿Cuál es la ética del cristiano en la iglesia? Es el ejemplo de Cristo. Porque él lo hizo lo mismo. Dice, así como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y hemos visto en Filipenses 2 como él, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y así haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. O sea, eso es humillación. Jesús obedeció al Padre. Él no dijo, bueno, yo soy Dios, yo no puedo mezclarme con los mundanos, con la raza humana imperfecta. Él no dijo eso. Él lo obedeció, él lo hizo por obediencia. Entonces, así como él lo hizo, Pablo dice, nosotros también tenemos que seguir aceptándonos unos a otros. Por eso digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Quiere decir que él nació bajo la ley. Circuncisión, recuerden, es ley. Cuando Pablo está escribiendo hace 2000 años, él escribe la ley, pero circuncisión implica la ley, porque el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Jesús fue circuncidado y él guardó toda la ley, nació bajo la ley, dice Gálatas capítulo 4, y se hizo para demostrar la verdad de Dios. La verdad de Dios viene a ser las promesas, ¿no? Las promesas, el evangelio prácticamente, porque el evangelio son buenas nuevas. Entonces, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, en el capítulo 12, 15, 17, 21, entonces Dios estaba prácticamente dándole el evangelio de Cristo. Entonces le decía, aquí te doy estas promesas a Abraham antes que se circuncide. Entonces, ¿para qué? Para que los que somos incircuncisos también lleguemos a la unidad de la fe a través de Jesucristo y no tengamos nosotros que haber nacido hebreos. Por eso Pablo dice a los hebreos de ese tiempo, a los gentiles de ese tiempo, no se sientan mal si ustedes
no vienen de un trasfondo judío hebreo. No se sientan mal si ustedes no vienen de una tribu judía. No se sientan mal. Porque al fin y al cabo, Abraham recibió la justificación por la fe antes que sea circuncidado. ¿Para qué? Para nosotros, para los que vamos a creer como él. Abraham es nuestro padre, según Gálatas capítulo 3, porque los que son de fe son hijos de Abraham. Y el evangelio se le predicó a Abraham porque tenía en mente que nosotros íbamos a creer igual. Entonces todo tiene un propósito. Entonces lo que dice ahí en el versículo 7, ¿no? Lo que está diciendo ahí es que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. Dice, para confirmar las promesas dadas a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los padres. Entonces, para confirmar las promesas que Dios le hizo a Abraham, entonces Jesucristo tuvo que nacer bajo la ley. Para que los gentiles, nosotros los gentiles, hablando de ellos, ahora Pablo está hablando de los gentiles para que no se sientan mal, porque los judíos estaban burlándose de los gentiles. Pablo dice, no tienen que sentirse mal. Ustedes están en el plan de Dios. Dios le dio la promesa a Abraham, ¿no? Confirmó las promesas. ¿Para qué? Para que ustedes glorifiquen a Dios por su misericordia, como está eh, como está escrito. Ahora, bien interesante porque cuando vamos a ver justamente lo que las promesas que Pablo usa, entonces vamos a encontrar que Pablo está apelando al Antiguo Testamento, ¿no? Cuando dice, por tanto, te confesaré entre los gentiles, salmos, regocijaos gentiles con su pueblo, alabar al Señor, y dice Isaías, retoñar. Entonces, Pablo está usando el Antiguo Testamento, prácticamente lo que hizo Jesús, la ley, luego está usando los salmos, y luego está usando los profetas, tres cosas. Ley, salmos y profetas. Recuerde, la Biblia, el Antiguo Testamento está dividido en tres partes. La ley, los salmos y los profetas. Entonces, Pablo está usando las tres secciones de la Biblia hebrea para demostrar a los gentiles que ustedes han estado desde el principio en el plan de Dios en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo en cuanto a los gentiles. ¿No? Muy bien. ¿Qué más dice? Luego que dice eso, dice, y al Dios de la esperanza, versículo 13, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza es de la resurrección, de la vida eterna. El Dios de la esperanza llena gozo. Entonces, cuando Pablo dice el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, está el gozo. Dice, el Dios de la esperanza, versículo 13, os llene de gozo y paz. O sea, ese es el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no es, mira, come carne, o mira, solamente come vegetales, o está tomando vino, o no tiene esta ley. No, el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Esto es algo que ustedes tienen que entender. Tienen que subrayar su Biblia. ¿De acuerdo? Tienen que entender. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué más dice Pablo en el versículo 14? Dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad. Pablo hablando de los gentiles. O sea, Pablo está animando a los gentiles. Porque los judíos estaban que la criticaban y la atacaban, ustedes comen todo tipo de carne. Entonces, Pablo se asegura que los gentiles, tiempo, hermano, un momento, no se sientan mal. Les voy a decir algo. Yo mismo estoy convencido, dice Pablo, de que ustedes están llenos de toda bondad. Ustedes los gentiles están llenos del conocimiento y ustedes los gentiles son capaces también de amonestaros los unos a los otros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está poniendo a los gentiles cristianos en un nivel, diríamos, de sacerdocio igual que los judíos. Porque le está diciendo, no hay diferencia en Cristo que no hayan nacido ustedes judíos. En Cristo, ustedes tienen llenos del Espíritu Santo, tienen el gozo del Señor, tienen la paz que viene de Dios,
tienen bondad que viene de Dios, están llenos de conocimiento y son capaces, tienen la habilidad, ¿no? Tienen la habilidad de poder amonestaros los unos a los otros. Se pueden ¿qué? Edificar los unos a los otros. Ustedes tienen esa autoridad, esa capacidad de poder amonestaros, edificar, disciplinarse unos a otros. Entonces, hay que aceptar en amor la disciplina. Si alguien le disciplina a usted o le hace ver un error, no se enoje. Entiéndalo, por favor. Los evangélicos se caracterizan en que se enojan cuando se les dice sus errores. Entonces, ¿para qué son evangélicos? ¿Para qué leen la Biblia? Si se creen perfectos, entonces no lean nada, ya, directo al cielo. Pero no es así. Tenemos que ser humildes. Sí, tenemos que ser humildes. Dios detesta al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Sabía usted eso? Así que, si en una congregación de 1000 hay un humilde, el resto para el Señor no sirve para nada, porque son soberbios. Sí, pero ese humilde, Dios le da la gracia que justamente se necesita en el reino de Dios. La gracia en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que dice ahí? Versículo 15. Pero os he escrito. Ahora, aquí viene ya nuestra parte de este tema. Pero, versículo 14, os he escrito, ¿no? Y ahí tiene que ver con el ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora, ¿a quién le está hablando Pablo? A los gentiles en ese momento, porque dice, pero os he escrito, ¿no? Os he escrito. Ahora vamos a decirles por qué está escribiendo a los gentiles en esa sección, ¿no? Os he escrito, dice, con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Ahora, ahí nos está diciendo que Pablo está repitiendo algo, recordando algo a los gentiles que ya les había dicho antes. ¿Ok? Ya lo sabía. Pablo ya les habló antes de esto. Vean en su Biblia. Dice, para que os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez. O sea, lo que Pablo habló, ya Pablo lo dijo anteriormente. Y en ese momento Pablo está recordándolos. Cuando Pablo dice, sin embargo, está hablando de una conjunción, casi prácticamente entrando a una conclusión. Les ha hablado, les he escrito a ustedes, ¿no? De una forma así con convicción. Pablo era una persona que tenía mucha compasión, pero al mismo tiempo era firme en la fe de Jesucristo. Cuando él tenía que decir las cosas, no titubeaba. Él decía directo, les guste o no les guste, se enojen o no. Él no decía, si le digo, se enoja, no le digo. No decía eso. Si Pablo hubiera condicionado su ministerio en base a lo que otros hubieran dicho, yo creo que Pablo hubiera fracasado en su ministerio. Pero Pablo fue directo. Pablo les decía a la gente, no porque los odiaba, sino porque la verdad hay que decirlo así, directo. Los que lo odiaban no les gustaba y Pablo no cambiaba. Pero los que eran edificados le servían a Pablo y Pablo por eso al final vamos a ver en el próximo capítulo, el capítulo 16, cuando lleguemos ahí, toda una lista de las personas que le sirvieron a Pablo. Era un hombre que reconocía el servicio al Señor. Dice, yo les he escrito con mucha convicción, en parte para recordarles, ¿no? A causa de la gracia que me ha sido dada por Dios.
Ahora, ¿cuál es la motivación de Pablo? La gracia que le dio Dios. Dios le llamó a Pablo para un ministerio con los gentiles por pura gracia, para ministrar por gracia. Es lo que está diciendo los romanos ahí. Entonces, los romanos gentiles que estaban en ese entonces, entonces con las palabras de Pablo, comenzaron a pensar y a recordar, es verdad, el hermano Pablo vino y nos predicó el Evangelio por primera vez. Nosotros que estuvimos lejos de la ciudadanía de Dios. Ahora, vamos a hacer algo aquí. Uh, para tener una idea de lo que Pablo está hablando. Porque a veces no se entiende lo que Pablo quiere decir. Y eso sucede en todos los evangélicos. No entienden. Se lee la Biblia, pero no entienden nada de la Biblia. ¿Qué quiere decir Pablo en el versículo 15? Habla la Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 11, para que se den cuenta, porque lo que Pablo dice a los Efesios es lo mismo que Pablo está diciendo a los gentiles. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice así Pablo: por tanto, acordaos, miren, la misma palabra que le dijo a los romanos. Acordaos que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. O sea, eso eran los romanos gentiles antes de conocer a Cristo. Incircuncisos. Antes, por eso le dice Pablo, estas cosas escrito para recordarle, ¿no? Como dice el versículo 15, escrito para así hacer que las recordéis. ¿Recordar qué? Efesios capítulo 2, versículo 11 nos dice que ustedes antes de estar fuera de Cristo eran llamados circuncisos por la circuncisión hecha de mano. Versículo 12, en aquel tiempo, esto es la parte importante, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa de Abraham, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque primeramente los gentiles no conocían a Dios, no conocían los pactos que Dios hizo con Abraham y Isaac, no eran pueblo de Dios, porque eran incircuncisos. Recuerde que la señal de ser parte del pueblo de Dios en los hombres es circuncidado al octavo día. El que no era circuncidado era arrojado del pueblo, no era pueblo de Dios. Pero dice ahí también, ¿no? En ese tiempo, ustedes no tenían ciudadanía, no eran ciudadanos de Israel. Y además dice, y sin Dios en el mundo. O sea, estaban perdidos, no tenían esperanza, totalmente perdidos. Eso es lo que Pablo está diciendo a los romanos cuando dice, para recordarles otra vez, por la gracia de Dios que me fue dada. Ahora entienden por qué. A eso se refería, subir antes de Cristo. 16. Para ser ministro de Cristo, Jesús a los gentiles. Ahí está. O sea, Pablo está ligando esto. Miren, hermanos romanos, no se sientan mal lo que digan los judíos. Ellos no son la norma para decidir si ustedes o no son cristianos. Miren, por la gracia de Dios, Él me escogió para ser ministro a ustedes. Sí, ministro. Él me escogió para que yo pueda, ¿no? Ser un siervo de ustedes, funcionario. La palabra ministro en el griego es otra palabra que significa siervo de ustedes. Les voy a servir. ¿Cómo le pongo el ejemplo? La palabra que usa Pablo para que se traduce ahí como ministro, en realidad les voy a poner lo que significa. Cuando uno va a un restaurante, se acerca un mozo, ¿no? Mozo, no sé cómo lo llaman en su país. Y él dice, ¿en qué le puedo servir? Usted viene y dice, oh, quiero comer esto, él está tomando la nota, viene, va y le sirve. Eso es el ejemplo de lo que Pablo está usando. Cuando dice ministro, yo soy un siervo de usted, un servidor. Yo he venido a servirles a ustedes. Es lo que está hablando Pablo. Se pone ministro, pero en realidad viene servidor. Soy un servidor de ustedes
es Jesucristo para ustedes. He ministrado el Evangelio de Dios a ustedes, para que ustedes sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo tiene que usar ese lenguaje? Porque los judíos decían, bueno, nosotros guardamos la ley. En ese entonces todavía el templo de Jerusalén no se destruyó. Recuerden, cuando se destruye el templo de Jerusalén, entonces dejan cesar todo sacrificio, porque para hacer un sacrificio tenía que estar el templo de Jerusalén en pie. Bueno, el general Tito en el año 70, Pablo escribió más o menos en el año 50 y tanto, unos menos de 20 años antes que suceda eso. Para el año 70 el general Tito rodea todo Jerusalén, derrumba sus paredes, mueren millones y destruyen el templo. Destruyen el templo. Juicio según Mateo 24. Cuando destruyen el templo, todo el sacrificio cesa, porque destruyeron todo. Esta carta lo escribieron antes de los 70. Entonces, los judíos todavía iban, el templo estaba ahí, iban al templo, hacían su sacrificio, como diciendo a los gentiles, miren, nosotros estamos más cerca de Dios, somos mejores que ustedes, ustedes no conocen nada, ustedes no sirven para nada, le estaba diciendo los judíos. Entonces Pablo resiente eso. Pablo dice, no, no puede ser así. No es, por eso Pablo dice, en el reino de Dios hay justicia, hay paz y gozo en el Espíritu Santo. No existe eso de que soy mejor que tú, que yo como, especialmente los judíos. Entonces Pablo dice, no, los gentiles no pueden sentirse mal. Entonces, que no hay razón, dice Pablo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo ahí? Dice, yo he sido ministro de Jesucristo. Ustedes no necesitan ir a hacer sacrificios, como hacen los otros judíos. ¿Por qué? Porque dice, yo soy sacerdote, he ministrado, a fin de que la ofrenda que hago de los ustedes sea aceptable y santificada por el Espíritu. O sea que Pablo está diciendo a los judíos, a los gentiles, mi ministerio es servirles. Pero al mismo tiempo mi ministerio tiene que ver con un sacerdocio. Sacerdocio lleva las ofrendas para ser agradables a Dios. ¿Saben qué? Ustedes son esas ofrendas. Yo como sacerdote hago este sacrificio. Ustedes son una ofrenda agradable a Dios en Jesucristo, por el Espíritu Santo santificado. Mucho mejor que las ofrendas que hacían los judíos en el templo, de machos, cabríos, de animales. La ofrenda que hago por ustedes son la ofrenda de Dios, yo como sacerdote, es aceptable en el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo está diciendo los gentiles. Ahora, ¿se dan cuenta cómo Pablo pone en la correcta perspectiva a los gentiles? Nosotros somos gentiles. Entonces, somos una ofrenda grata a Dios. Pablo no está con nosotros, pero Pablo le dijo a Timoteo quiénes tienen que ser los ministros de la iglesia de Dios. No cualquiera, sino alguien que conozca la palabra, que no sea neófito, para enseñar también a otros, a fin de que el cuerpo de Cristo esté fuerte, creciendo a la imagen del Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, dice el versículo 16, el Evangelio, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. 17, por tanto, no, por tanto es una conjunción de conclusión. Por tanto, por lo tanto, está diciendo, versículo 17. En Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Ahora, esa frase es muy importante. Vamos a analizarlo un poco. Dice, por tanto, en Cristo Jesús, Pablo está hablando de la posición en Cristo, no en la ley, no en los sacrificios, ni en el templo, en Jesucristo. Pablo dice que ha hallado la razón. Ese es en Jesucristo.
para glorificarse en las cosas que se refieren a Dios. ¿Cuáles cosas se refieren a Dios? Pablo está hablando del Evangelio, Pablo está hablando del reino de Dios, Pablo está hablando de todo aquello que prácticamente constituye lo que es la vida cristiana, la iglesia. Entonces, en esas cosas, Pablo se gloria, no porque se sienta orgulloso, sino porque son las cosas que le pertenecen a Dios. O sea, Pablo era un ministro. Ahora entiendo por qué es ministro de Dios, porque Pablo está administrando, está trabajando todo aquello que está dentro del reino de Dios. Tiempo completo. Entonces, como él está trabajando tiempo completo en todas las cosas que son del reino de Dios, entonces Pablo puede decir, en Cristo hay razón para gloriar. O sea, él, de acuerdo a su estilo de vida, su propósito en la vida. Si le hubiéramos preguntado a Pablo, Pablo, dime, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Para qué vives en otras palabras? ¿Para qué estás vivo? ¿O para qué haces todo lo que haces? Él va a decir, porque conozco a Cristo. Eso va a decir él. Porque conozco a Cristo. Porque todo lo que hago, lo hago en Cristo. Fuera de él no hay nada. ¿Me entiendes? Fuera de él no hay nada. Y eso es todo el sentimiento que corre en todas sus 13 cartas en cuanto a Jesucristo. Entonces, Pablo está diciendo a los gentiles, yo he sido ministro de Cristo para ustedes. Y en Cristo he hallado razón para gloriarme porque estoy trabajando en todas las cosas que pertenecen a Dios. 18, continuación de eso. Porque yo no me atrevería a hablar de nada, absolutamente de nada, sino de lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, cuando dice las cosas de Dios, son las cosas que Cristo ha hecho. Subraya. O sea, cuando Pablo dice las cosas de Dios, está diciendo todas las cosas que Cristo ha hecho en relación a los gentiles, como Pablo fue a predicar a los gentiles. Para entender un poco más, vayamos otra vez a Efesios capítulo 2. Nos quedamos en el versículo 12. En aquel tiempo, Pablo dice, esto es para todos los gentiles, de Efesio, Filipos, de Galacia, de Tesalónica, de Roma. En aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, no eran pueblo de Dios. Ajenos a los pactos de la promesa, ustedes estaban lejos de ser los herederos de la promesa. No tenían esperanza y menos tenían a Dios. O sea, estaban perdidos. Pero ahora en Cristo, aquí cambia la cosa. Versículo 12, Efesios 2, habla del tiempo pasado. Versículo 13 habla del tiempo presente. El tiempo presente está en relación a Jesucristo, porque dice, pero ahora en Cristo. Ahora, no era solamente el ahora, era el ahora en Cristo. O sea, el estilo de vida de los cristianos no era igual al estilo de vida de los gentiles en Cristo. Nosotros ahora somos gentiles. Nuestra vida, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, no es igual a la vida de aquellos que no son cristianos. Usted tiene que entender eso, ya sea familia o vecino o amigo. Para Pablo no hay diferencia. Bueno, como es mi tío, mi sobrino, mi sobrina, mi papá y mi mamá, es un poquito más cercano. A Pablo no le importa eso. No le importa. Lo que le importa a Pablo es esto. Los que son en Cristo solamente. Como dice ahí. Pero ahora en Cristo, quien sea lo que sea, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, o sea, los gentiles, ahora en Cristo han sido hechos cercanos. Entonces, ¿cómo se hicieron cercanos a Dios? En Cristo. ¿Cómo entraron en Cristo? Por la muerte de Cristo en la cruz. Sangre significa muerte de cruz. Su muerte.
porque Él es nuestra paz. Ahora recuerda que dice ahí Romanos, el reino de Dios consiste en justicia, paz. Bueno, Cristo es nuestra paz. Ahí lo dice. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judío y gentil, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Era la de qué? Las de mandamientos expresados en ordenanzas, todas las ceremonias judaicas. Una vez que se rompe eso, judío cristiano, gentil cristiano, en Cristo. Por eso dice ahí, para crear en sí mismo, de los dos, un solo nuevo hombre haciendo la paz. O sea, hermanos, el Evangelio rompe todo tipo de estereotipo, costumbre, nacionalidad, lengua. Para Pablo no le importaba que usted era del Asia, África o lo que sea. Hoy en día Pablo diría, bueno, no me importa que usted es de México, no me importa que usted sea de Centroamérica y tampoco me importa que sea de Sudamérica. No interesa, dice Pablo. Lo que interesa es que están en Cristo. Se acabó. Se acabó. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Viene el aspecto de la costumbre. Bueno, sí, están en Cristo, es cierto. Pero los judíos decían, cristianos, bueno, estoy en Cristo, pero mira, comen carne. Y los gentiles que estaban en Cristo, sí, somos cristianos igual que ellos, pero mira, solamente vegetales. Entonces Pablo dice, oye, ustedes están perdiendo el tiempo. No, ustedes están, pero malísimos todos aquí. El evangelio no es comida o bebida. No, que él coma carne, legumbre, no, eso no es. El evangelio es justicia, es paz y gozo en el espíritu. Así que dejen de lado aquellas cosas que no son relevantes al evangelio, sino más bien soportar. Ahora entiende por qué dice soportarnos unos a otros, aceptarnos unos a otros, porque no se aceptaban, hermano. La costumbre cultural era tan fuerte y hasta ahora lo es. Yo vivo aquí en Los Ángeles, aquí hay congregaciones hispanas, la mayoría es una mezcla de mexicanos, centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, pocos sudamericanos, es cierto, hay pocos sudamericanos, poco, hay, pero poco. Lo que más hay, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, esos tres más. Y al final después hondureños. Ahora, el puertorriqueño está en otra área, que está en Nueva York, ahí hay más cubanos en Florida, pero en California es diferente la composición. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cada uno, sí, son cristianos, hermano, pero sale la costumbre, sale la idiosincrasia de uno. Y en algunos casos hubo problemas, porque algunos hermanos se olvidan que no están en su país, están en Estados Unidos, donde uno conoce infinidad de culturas, nacionalidades. Entonces, no se puede esperar, creo que era lo que Pablo pensaba, de que, oh, yo vengo aquí, yo vengo a este país, yo quiero que me entiendan. No te van a entender. Uno tiene que adaptarse. Uno tiene que pensar, bueno, yo vengo aquí, pero ellos son de diferente lugar, no me van a entender, tengo que adaptarme. Tiene que ver como una especie de una humildad. Entonces, yo les acepto, ustedes me aceptan. ¿Me entienden? Como algo que recíproco. Yo sé que no son de donde yo vengo, pero tampoco soy yo de ustedes. Bien, así que va a haber un sentido de reciprocidad. Reciprocidad. Nos entendemos a medida que usted y yo nos vamos a entender. Porque tenemos que entendernos, por eso somos cristianos. Recuerdo que Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. 16, Efesios 2:16, mediante la cruz, reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces Pablo está hablando el mismo mensaje a los romanos, gentiles. Cuando dice, versículo 16, capítulo 15, para ser ministro de Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de que hago de los gentiles sea aceptable. O sea, prácticamente Pablo estaba actuando como sacerdote exactamente ahí, porque cuando oraba a Dios Pablo por los gentiles cristianos, él quería estar seguro, Padre, no estoy perdiendo mi tiempo. Mira,
Mira a los gentiles, Padre. Te obedecen, te aman. No he perdido mi tiempo para nada. He llorado, he pasado penurias, angustias. Y aquí están. Te los demuestro, te aman. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Por eso dice Pablo, me siento, ah, eh, versículo 17, he hallado razón en Cristo Jesús para gloria. ¿Qué más gloria puede tener Pablo? No era millonario, no tenía buenas ropas, no tenía buenos calzados, estaba enfermo, lo odiaban en la cárcel, golpeado, escupido, mal deseado. No tenía nada que gloriar. Por eso dice, me glorió en Cristo. En Él sí me glorió. Entonces, ustedes gentiles, recuerden, yo no me voy a atrever a hablar algo si que no fuera Cristo lo que ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y obra. O sea, Pablo está hablando de su ministerio. Hermanos, recuerden, yo no me puedo gloriar en nada sino en Cristo, porque lo que hice de las cosas de Dios fue ir y predicar el evangelio a ustedes. Estaban lejos, sin ciudadanía, sin esperanza, sin Dios en el mundo, muertos en sus delitos y pecados. Pero ahora en Cristo son hechos cercanos a través de la muerte de Jesús, a ser pueblo de Dios. Ustedes son pueblo de Dios en Jesucristo. Versículo 19, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta los alrededores, hasta Ilirico, eso es en el versículo 19, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Ahora, fíjese lo que dice, ha predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Quiere decir, la predicación fue satisfecha, fue ejecutada, muy ejecutada, fue una proclamación completa del Evangelio que Pablo está hablando, de Cristo. ¿Se imagina que Pablo diga, mi predicación, ¿no? Como dice aquí, mi predicación con ustedes, ¿no? Ha sido en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Qué hermoso. Pablo predicó la plenitud del Evangelio de Cristo a todos. Eso es algo que usted tiene que entender. Pablo predicó la plenitud del Evangelio de Cristo a todos. Dice ahí a los romanos. Yo cuando estuve con ustedes, hubo un despliegue infinito y poderoso del Espíritu de Dios. Cuando hubo ese despliegue del Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo a los alrededores, ¿no? He predicado la plenitud del Evangelio de Cristo. De esta manera, dice Pablo, me esforcé en anunciar el Evangelio otra vez, no donde Cristo ya fue predicado, porque hubo lugares donde otros apóstoles fueron a predicar. Porque no quiero edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos que quienes les fue anunciado acerca de él, verán lo que otros, lo que no han oído y entender. Ahora, Pablo era una persona respetuosa. Ahí mismo lo dice, él no quiso ir a una parte donde ya otro apóstol había ido, porque como él mismo dice, no quiero yo edificar en fundamento ajeno. O sea, si en un lugar ya fue, digamos, Pedro o Juan o alguien más, entonces Pablo no era metiche para decir, ahora me toca a mí, ahora yo le voy a enseñar otra cosa. Pablo dijo, voy a otros lugares, porque hay necesidad. Y si de esa forma, entonces uh, Pablo se asegura que su mensaje no fue en vano y que lo llevó a las personas que necesitan escuchar el Evangelio. De esta manera, ¿de cuál manera? En la demostración del reino de Dios. Por eso dice, de esta manera, para entender de esta manera va el versículo 19 y 20.
con el poder de señales prodigios en el Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores he predicado la plenitud del Evangelio de Cristo. De esta manera, o sea, de esa manera que predicó, me esforcé en anunciar el Evangelio. O sea, Pablo está diciendo, así como yo he predicado en otros lugares el Evangelio, así también he venido a predicarles a ustedes, con mucho esfuerzo, con mucha devoción, con mucha fe, porque quiero que ustedes entiendan el Evangelio de Cristo de una manera poderosa y de esa manera ustedes también glorifiquen al Padre que está en los cielos. Tienen que glorificar al Padre que está en los cielos, porque Cristo vive en mí y yo vivo en él, ¿no? Y el que esté en Cristo es una nueva criatura, dice Pablo, ¿no? Por eso vino a predicarles a ustedes, gentiles, porque antes no tenían a Dios, no tenían la ciudadanía de Israel, no tenían las promesas del pacto a los padres, eran totalmente perdidos, alejados, pero en Cristo, ahora son hechos cercanos en el nombre de Jesús, son hechos cercanos en el nombre de Jesús. Cierra Pablo eso con un texto en Isaías 52:15. Pablo utiliza un texto en Isaías 52:15 para decir esto. Así asombrará él, Jesús, a muchas naciones, los gentiles. Fíjese que Pablo amaba a los gentiles. Eso subrayelo. Pablo amaba a los gentiles. Mucho los amaba. Y Pablo dice, así Dios asombrará a muchos. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, el Evangelio de Cristo, el reino de Dios, y entenderán lo que jamás habían oído, el Evangelio de Cristo. O sea, Pablo está usando un texto del Antiguo Testamento que está en Isaías 52:15 para fundamentar su ministerio en los gentiles y decir, ustedes gentiles no han sido abandonados por Dios, sino ustedes han estado en el plan de Dios desde el principio, porque el apóstol, porque el profeta Isaías recibió visión del Señor, en donde dice que él, Jesucristo, va a asombrar a muchas naciones, a ustedes, los gentiles, y los reyes gentiles, muchos reyes, van a cerrar ante Cristo la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habrán oído, y eso es el evangelio del reino de Cristo cuando Pablo fue a predicar la plenitud, un evangelio completo del reino de Dios para los gentiles. O sea, Pablo está diciendo, ustedes no están agarrando ninguna clase de sacrificio judaico que no sirve o carne ahí tirada de segunda mano. Ustedes han recibido el evangelio completo de principio a fin en Jesucristo. Qué hermoso lo que Pablo está diciendo a los gentiles. Y ese es el evangelio que ha pasado de generación en generación hasta nosotros. Hasta nosotros. Y así tenemos nosotros que aplicar eso en nuestras vidas. Que el evangelio es completo, el cual predicó Pablo de hace más de 2000 años y que ha seguido. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Señor, que tu palabra haya quedado en nuestro corazón y que podamos también entender y anunciar tu mensaje. Que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Hoy y siempre. Amén. Hermano, que la gracia de Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.